Saludos queridos amigos, amantes de la astrología, amantes del mundo espiritual. Les habla el profesor Leonardo Díaz, astrólogo metafísico. ¿Y dónde encontrarme? En mi blog, esperolomejor.blogspot.com. Queridos amigos, hoy conversaré con ustedes sobre evolución, revolución, los aspectos del orden, el caos y el nuevo orden, que lo estudiamos en astrología. El orden a través del factor Saturno y el caos, que es la transformación sorpresiva de Urano, cuya energía tiende a romper aquellos elementos psicoenergéticos, en el caso de los humanos, que se encuentran cristalizados, fosilizados y que necesitan del proceso de cambio radical. Como nadie, ni las sociedades, menos los gobernantes, ni los individuos, podemos darnos cuenta de que estamos fosilizados, cristalizados, como no nos damos cuenta, porque eso está a nivel muy inconsciente y forma parte del ego del individuo y también de los gobernantes y de la cultura, del paradigma que está reinando y necesita un cambio brusco. Ahora bien, esto ocurre de forma sorpresiva. Ahora bien, existe un orden. Este orden va envejeciendo, se cristaliza, caduca, tiene ya su fecha de vencimiento. ¡Pum! La naturaleza hace intervenir el factor Urano. Caos. Transformación. Todo se desordena para poder producir un nuevo orden. Este nuevo orden también tendrá su fecha de vencimiento y necesitará ser nuevamente transformado un día en un nuevo caos, para así dar los saltos. Todos vamos del orden que envejece hacia el caos, hacia un nuevo orden y así sucesivamente. Esto ocurre en las fases de la vida cuando nos vamos transformando. Incluso cuando entramos en la adolescencia, pasamos por cierto caos, después en la parte ya de la juventud, cuando llegamos a ser adultos, en fin, en la vida. Nadie puede saltarse una fase. Quien se la salte está condenado a vivirla en alguna etapa de la vida. Esto lo observamos. Personas que desde muy jovencitos, muchachas que se casaron a los 15 años. Ay, Dios mío. Si se vuelven profesionales o quedan viudas en cierta edad, a los 40, la vida se divorcia, a vivir la juventud que no se vivió. Esto lo observamos muy bien y nadie puede juzgarlo, porque hay etapas que necesitan ser vividas y tanto individuos como sociedades que las saltan están condenadas a vivirla nuevamente. Fíjense que en materialismo dialéctico, en la parte social histórico, el mismo Carlos Marx plantea que el socialismo será posible después del desarrollo total del capitalismo, porque el socialismo es una fase superior del capitalismo. El capitalismo que forma individuos, donde se desarrolla los bienes de producción, los procesos productivos, y hay capital, debería el capitalismo producir un ciudadano más consciente, más desarrollado, más culto, que transforma la sociedad en una sociedad más social. Y esas premisas deben cumplirse porque a través de la cultura, el hombre, cuando desarrolla los elementos materiales básicos, se interesa por los procesos culturales y después los espirituales. Y así se desarrolla el hombre integral. Esto está en algo que le llaman también la pirámide de Maslow. Ahora bien,
Si en la naturaleza existe el orden que envejece, que reclama un caos, que viene el caos, después de este caos se establece un nuevo orden que también envejece, ¿esto no es evolución? ¿No forma parte de un proceso evolutivo observado desde el palco, desde muy arriba, cuando vemos orden, caos, orden, caos, orden, caos? ¿Por qué? Porque en la naturaleza, para que nazcan nuevas hojas en un árbol, deben morir las otras, debe ser podada, transformada. Es falso, y esto sin querer hablar de política, porque ya todos sabemos los sistemas que funcionan y los que no funcionan. Sin hablar de política, nadie puede hacer una revolución y decir, yo soy la revolución. Y fosilizarse allí, porque entonces esa revolución envejece y le sobrevienen los caos, porque la naturaleza sí que no se va a detener. Los procesos revolucionarios también les ocurren a los que dicen que son eternamente revolucionarios y a los que están fosilizados. Igual que un individuo que se paraliza, que se detiene, que deja de crecer, de transformarse psicológica, mental, espiritualmente en su vida. La vida, ¡pum!, los empuja hacia los cambios. Lo que quiero decirle es que lo que existe en el universo es evolución. Tenemos el caso, por ejemplo, de, como les dije, alguien que se pasó por alto una etapa de su vida y ahora en otra etapa la vida se lo reclama. Tenemos que cuando la sociedad, el proceso saturnino, de Saturno hacia adentro, tenemos los planetas personales. El social, también Júpiter, por ejemplo, pero tenemos Marte, tenemos la Tierra, que es nuestro planeta escuela, tenemos Venus, Mercurio, el Sol y la Luna, que es la luminaria menor, nuestro satélite natural. Estos procesos necesitan de un círculo que simbólicamente lo consideramos en astrología esotérica. El círculo no se pasa, porque allí deben cocinarse, allí deben prepararse, allí deben madurar los procesos. Cuando están listos, ¡pum!, el factor Urano funciona en sincronicidad perfecta con el factor Saturno. Fíjense que Acuario, que es el signo que le llaman de las revoluciones, lo social, lo colectivo, está casi que al final de la rueda, en la casa 11, a un paso de la 12, que es el fin. Ahora viene después de Capricornio, del desarrollo, de una fase superior del orden. Es decir, para que una revolución se dé, como dicen hoy, se da desde el plano espiritual, es decir, desde adentro hacia afuera, con los procesos de los cambios profundos en las células que conforman ese conjunto. En los individuos que evolucionan, si evoluciona la conciencia, evoluciona la sociedad. Un líder no puede venir y decir de un tajo que transformamos la sociedad y ya estamos en revolución. No, la revolución se produce de adentro hacia afuera, a través del proceso cultural, y lo vemos en los signos y las señales de la sociedad, si está lista para ese proceso, igual que en un individuo. Nadie puede ser revolucionario de manera consciente. Ahora yo soy la revolución de la revolución y me revoluciono a mí mismo. ¿Cómo? El proceso de los saltos se da a nivel inconsciente, porque es la naturaleza que pulsa, que cambia, que transforma. Son procesos que se dan, y por eso que la libertad es muy importante para que estos procesos surjan y fluyan dentro de las sociedades, en los procesos de las leyes, en los procesos de elección popular, en todo lo que conocemos. ¿Por qué? Porque debe haber libertad para que surjan los nuevos paradigmas, las nuevas formas de ver y comprender viejos problemas, la vieja forma de
darle tratamiento a nuestros problemas existenciales, individuales, psicológicos, en todas las disciplinas científicas, en lo social. Los nuevos paradigmas son nuevos enfoques. Y se necesita total libertad para que esto pueda emerger libremente a través de la opinión pública, a través de la conciencia que quiere emerger porque está pulsando los cambios. La influencia de Urano en este momento en el signo de Tauro, ¿qué es lo que nos dice? Los economistas tienen que estar ahorita inventando, produciendo nuevos descubrimientos, nuevas visiones, nuevas formas de entender la economía, entender el mundo de las finanzas, entender el mundo de los valores, nuevos paradigmas en el mundo de las finanzas, en el manejo de los bancos, en los manejos, sino la misma naturaleza, que cuando digo naturaleza no me refiero a la matica y la semillita, me refiero a la naturaleza planetaria, terrestre y cósmica, que es una sola ley la que rige en el universo con manifestaciones que percibimos de manera distinta en cada tipo de campo de energía. Pero es una sola ley cósmica, la ley de la evolución cíclico-espiral de todos los mundos, desde la partícula más pequeña hasta los universos. Todo evoluciona, todo se transforma. Usted y yo debemos estar abiertos a pensar distinto, a concebir nuevos paradigmas en filosofía, en los conceptos de la espiritualidad, en el manejo de nuestra vida. Una visión abierta. Fíjense en los jóvenes. Yo observo a los jóvenes, yo voy a fiestas donde hay jóvenes bailando reggaetón y los observo y digo, Dios mío, yo quiero entender qué patrones de energías están pulsando aquí, cómo ven. Y cuando me acerco y empiezo a observar y escucho sin prejuicio observo actitudes, escucho líneas de pensamiento, me quedo asombrado. Porque la naturaleza pulsa y se impulsa. Por eso los jóvenes son los que hacen las revoluciones. Y cuando digo revoluciones, son los que encarnan el factor Urano, que es transformación. Esto debería ocurrir de forma natural, sin tener que irrumpir violentamente. ¿Por qué? En el diccionario, busquen ustedes ahí en Google, revolución. Hablan incluso de estados de violencia sociales y demás. Por supuesto, en la Revolución Francesa, los que se encontraban en el poder no escucharon las necesidades que pulsaba la sociedad y siguieron ahí, se barrieron a María Antonieta y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos contuvieron un dique de represión. En la vida de un individuo, la represión en cuanto a aspectos de la conducta, de los paradigmas de su vida, en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su forma de vivir el mundo, en cuanto a que estoy cansado de que me gradué en una carrera que quiso mi papá, pero que no es lo que me gusta. A mí esto no me gusta casarme, quiero ser libre. Quiero tener un amante y después volverme a enamorar de otro. Y decir, hay gente que son así, libres. Hay gente bohemia, aventurera. En fin, cuando alguien vive en una camisa de fuerza, ¡prum!, esto ocurre de manera violenta. Pero cuando alguien es libre, individuos y sociedades, estos procesos de caos, viejo orden, caos y nuevo orden se dan de forma fluida. Fluida, ¿por qué? Porque no hay obstrucción. Entonces la naturaleza evoluciona libremente, en el libre fluir de la vida. Es nuestra mente, nuestra resistencia, la que produce el caos. En la naturaleza hay estaciones, imagínense que un árbol se niega a mudar las hojas. Viene la fuerza avasalladora de la naturaleza y ¡pam!, hasta el árbol puede morir. Con esto quiero hablarles de que lo que llamamos revolución
muchas veces son los contenidos reprimidos que hay en el individuo o en las sociedades y que necesitan expresarse. Hay sociedades, en la Unión Soviética ocurrió, y en otras sociedades que se dicen revolucionarias, observamos síntomas que los gobernantes tienen que pegarle oído y decir, aquí hay que transformar profundamente, no maquillar, porque Gorbachov fue un hombre que sintonizó los procesos que se daban allá, en la antigua Unión Soviética. Imagínate cuando el muro de Berlín cayó, y tantas cosas. Hay que escuchar a la naturaleza que nos pide, porque pulsa en lo interno de los seres humanos y pulsa en las sociedades. Saturno, un orden. Este orden de Saturno da paso, al salto se abre la compuerta de manera natural. Imagínense, supongamos que estamos, imagínense en la época en que Galileo le dijo a los prelados de la iglesia que la Tierra no era el centro del universo. Les dijo, miren por el telescopio. Lo quemaron en la hoguera. Porque él era un revolucionario. Pero la iglesia en aquel momento se consideraba que ellos eran la revolución de la cultura de la humanidad. Y llevaban a la Inquisición en nombre de su revolución religiosa y espiritual que se consideraron ellos, porque tenían el poder imperial. Entonces, hay quienes en nombre de las revoluciones dicen, yo soy. Y aquí nosotros nos pensamos, ¿qué cambio hacemos ahora? Saltándole los impulsos a la naturaleza. Cambiar para no cambiar, en definitiva. La naturaleza no se puede violar, porque a la larga genera grandes procesos dolorosos para los individuos y para las sociedades. Dentro de las sociedades que se llaman libres, también tienen que revisar muchísimas cosas para que avance la sociedad. La cultura espiritual. Hoy en día estamos viviendo una revolución espiritual, la revolución de la conciencia, los nuevos paradigmas que nos dicen, mire, Dios no es un señor barbudo que está en el cielo, ni está en un trono. Dios es inteligencia pura, que está enraizada en cada átomo, en cada partícula, en cada vida. Estamos descubriéndolo a través de la ciencia. Está dentro, hay que meditar. Somos inmortales porque ya está probado. Ya hay investigaciones, hay psiquiatras que han roto los viejos paradigmas y nos están hablando del proceso espiritual en el hombre. En las muertes clínicas, en todo hay una revolución. La ecología que nos dice que todo es sistémico, que todo es una relación. Hoy en día la sociedad está vuelta en un caos, porque frontera, en una sociedad que la comunicación ha disuelto las fronteras, porque nos hemos convertido en una aldea global, y hay símbolos que ya no nos funcionan, porque somos humanidad. La era de Acuario, la era de la fraternidad. Alguien que conoce los principios de la ecología, los principios sistémicos, los principios de la unidad, de la integración de la vida, donde funcionamos en sistemas dentro de sistemas, donde nadie, ni el país más poderoso económica o militarmente, es una isla, no es autosuficiente, eso es mentira. Somos humanidad, somos una unidad en la era de Acuario, que es una revolución cósmica que hay aquí en este sistema, planeta escuela. Nadie puede aislar a nadie. Esas filosofías de estar aislando a las naciones y castigando a los pueblos, tampoco funcionan. Tampoco. ¿Por qué? Porque
El amor universal nos sintoniza con esas posturas antiguas, esas posturas tribales. Hoy en día debemos nosotros los individuos, porque las grandes revoluciones que forman parte, como les repito, de la evolución, porque un orden que envejece reclama un caos, eso es una ley natural. Y ese caos genera un nuevo orden que también envejecerá y producirá un nuevo orden. Y así, en individuos, en sociedades, en todos los paradigmas, en la ciencia, en todas las cátedras. Hay personas, hay jefes de cátedra de ciertas disciplinas científicas que hay que cambiarlo, porque están allí en sus viejos paradigmas y no le dan entrada a nadie, ni siquiera invitan a uno de estos genios que está planteando cosas nuevas, lo segregan. ¿Ah? Se va a producir un caos. Porque hay resistencia, los egos. Alguien que fue un revolucionario en una época, empieza a envejecer y él se cree que él es la revolución. Yo soy el revolucionario mayor y yo tengo una visión de lo que hay que hacer. Les explico. Porque esto, mire, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de astrología, principios de la evolución cósmica. Los líderes son elegidos por la masa. Eso lo sabemos. La masa los pare o los elige democráticamente, con todas las imperfecciones, porque el que tiene dinero hace una campaña más fuerte y se da a conocer más, y ahí hay mucha... Eso todavía la humanidad tiene que superarlo mucho. Pero los líderes influyen a la masa, pero la masa transforma al líder, y el líder debe estar abierto a ser transformado por la masa. Los líderes que representan los poderes de los estados que se enquistan, que quieren, las élites que se enamoran del poder en el capitalismo, en los sistemas que se llaman revolucionarios. Lo que quiero hablarles a ustedes, que el factor Saturno mantiene. Un día, sin darnos cuenta, ¡pum!, saltó Urano y nos da una sorpresa. Pero antes de que eso ocurra de manera violenta, lo observamos en la naturaleza, todos los astrólogos, colegas, se dan cuenta de, todos estudian a Urano cuando estudian los procesos de estallidos sociales. ¿Por qué? Porque para poder prever estallidos y demás tenemos que ver cómo se encuentra esa sociedad. Y en un individuo, yo en la consulta recibo individuos que digo, este está a punto de una revolución que le va a volver la vida al revés. Porque llega allí. Las señales, unos instintos. Empieza a ver la señora que está en su casa, que crió sus hijos porque enviudó, ya sus hijos están mayores viviendo su vida y se mudó a una mujer muy liberal frente, apartamento con apartamento. Ella ve que tiene un nuevo novio, está mirando allí por la ventana. Eso es una descarada. Y sus hijos ya jóvenes, que van a pensar, pero está mirando. Ella entra con su marido ya que vienen de una fiesta bien arreglado, está mirando. Y todo aquello allí, porque las oposiciones en astrología son aquello que observamos y que integramos, y son aquello que vamos. Primero entramos en conflicto, después lo integramos, entonces lo vamos viendo. Igual que el homosexual reprimido que está metido en un closet, pero tiene el vecinito que es muy liberal. Y ve que su papá lo quiere y su mamá lo quiere y que él se lo dijo a todo el mundo y que no pasó nada. Y que él vive y tiene un noviecito y vive su vida como le dio la gana vivirla. Entonces aquí, ay Dios mío, empiezan a pulsar. El factor Urano, ahí. Hay personas que llegan a la consulta, como le estoy diciendo, a punto de una revolución como la francesa, acabar con medio mundo. Después de estar muy controlado, muy sereno, muy seriecito, muy calladito. Ella o él, o quien fuese, incluso tengo un pariente que con cerca de 80 años ha vendido unas tierras y se fue para otra ciudad con una mujer más joven, a gastárselo todo, a vivir lo que le queda por vivir porque siempre estuvo trabajando toda la vida.
Lo he tenido que asimilar porque vendió las tierras, que eran de una tía mía. Eso ocurrió en Cuba. Se fue para Camagüey a vivirle a Pepa y a... Entonces, lo he tenido que entender y asimilar y pensar y pensar y pensar. Trabajó mucho toda la vida, tenía eso ahí metido. Ahora bien, las revoluciones se vuelven caóticas, porque no le prestamos atención a las señales en las sociedades, en el individuo. Por eso es importante meditar para ver qué está pasando. Mirar, ¿qué está pasando allá adentro? Dios mío. Hay demasiado movimiento, hay temblores de tierra, hay volcanes en erupción. Mejor es dejarlos salir. El factor Saturno no está en contradicción, sino que funciona. ¿Sabes lo que son las válvulas de los sistemas? Cuando hay vapores concentrados, gases concentrados, energía concentrada, y se miden. Hay que ver cómo está. ¡Pum! Está llegando el punto crítico. Aquí hay que hacer un tratamiento, un cambio de pieza, hay que buscar las salidas, porque esto llegó el momento. Porque está en el aire. Lo que está pulsando está en el aire. Nadie lo puede cambiar. Y el que ha estudiado estas cosas, astrología, filosofía espiritual, sabe. Ahí vienen. Eso está pulsando. ¿Ves las señales? El mismo sistema capitalista, me refiero a los Estados Unidos en concreto, en Europa, tiene muchas zonas que están obsoletas. Es un gran sistema de producción, pero tiene unas zonas que se han fosilizado y deben ser cambiadas. Son en Hollywood los escritores, los productores, los guionistas, la gente que hace cultura, los sistemas educativos y todos que deben cambiar, que están alimentando a la sociedad porque se les puede autodestruir, porque llegan a un caos y hay una rebelión, porque tienen sed de cultura verdadera, como floreció en un momento en los Estados Unidos. En los sistemas que se llaman y que socialistas, cambios, porque la gente quiere crecer, el crecimiento espiritual, cultural y demás no se puede detener en ninguna parte del mundo. En un joven que lo vemos, el astrólogo sabe, el estudioso de los ciclos sabe, aquí hay una revolución en cualquier momento que va a estallar. Se va de la casa, deja esta. Usó este marido para casarse, pero después para liberarse. Se inventó 4 pretextos para que el marido la dejara, pero ella es libre, tiene una casa, ella sabe que tiene derecho. Y pam. No hay necesidad de esas cosas. Usted, su hija se va a casar, tiene que llamarla. Mi amor, ¿estás enamorada de verdad? ¿A ti tú quieres de verdad? Porque hay muchas cosas obligadas por los viejos paradigmas. Igual que cuando vemos a un hijo con señales de orientación sexual que no son las que el padre quisiera, tener que llamarlo y decirle, mira, mijito, ¿tú estás enamorado de esta chica? O séme sincero, honesto. Imagínate. Ya en este momento, fíjense, en la Iglesia Católica, a los jóvenes que estudian para cura, ya les dan un periodo y dicen, mira, vete, tómate un descanso, observa si quieres vivir en el mundo, si quieres ser célibe o no. Y va, explora un poco, inventa, descubre, y después decide, que es sanísimo. Esto está ocurriendo dentro de la iglesia, donde antes de tomar los votos, mira, vamos a ver que me gusta el arroz con caraota, el espagueti con sardina, o me gusta el caviar, o me gustan los camarones, los mariscos, lo que sea. Después digo, sí quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Las sociedades deben, y los hombres, poder fluir libremente con el proceso evolutivo natural de la vida. Las revoluciones no existen. Porque una sociedad
no puede salir, en el caso, por ejemplo, de un proceso, por ejemplo, agrícola, solamente sin desarrollo tecnológico y demás, a decir, ahora llegó una revolución y no. Ellas deben ir evolucionando en libertad. La libertad es la que nos permite, por eso es importante los sindicatos, el debate, los parlamentos y todo eso, y los medios de comunicación que son los que forman parte de la conciencia colectiva, gracias a Internet, que está moviendo el mundo y forma parte de la nueva era, la era de Acuario, la revolución de la información, la revolución de la conciencia. Allí hay muchas cosas. Lo que quiero con esto, que ustedes debatan, descubran, discutan con esto que estoy diciendo, si no están de acuerdo, escríbanme y en fin. Los que estudian historia, la dialéctica de las sociedades, saben que cuando algo se está gestando en el seno de una sociedad necesita expresarse. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué quieren ustedes? Vamos a transformar libremente, a opinar, a ser escuchados los unos y los otros, a plantear, no como lo que ocurre en los parlamentos, que da pena, que todo el mundo lo que está es defendiendo la fracción que representa. Y si la fracción opuesta tiene una idea brillante, me opongo porque no soy yo el que la propuso, fue el otro. Entonces dejan de funcionar, porque los parlamentarios verdaderos que representan al pueblo no están para defender parcialidades, están para defender las ideas brillantes, las ideas maravillosas que se les ocurran, que canaliza, porque el parlamentario está para canalizar las propuestas de sus electores, porque él es la voz de la conciencia de aquellos que representa. No, mira, el jefe de mi fracción, ¿votaré o no votaré? Pero esas cosas no. Por eso es que necesitamos el factor de la conciencia. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Porque estamos en la era de Acuario. Urano se encuentra en Tauro. Lo siento, señores de los bancos, señores de la finanza, el mundo está cambiando. Y tienen que descubrir nuevos paradigmas. Es muy sencillo. Fíjense que los dineros, cuando hay un problema social en cualquier país, salen volando a donde le dicen, aquí el dinero está seguro. En los bancos que dicen, vende la idea de que ellos son seguros, el dinero se va corriendo. Cuando una sociedad está herida por un problema, el dinero sale corriendo porque dicen, aquí viene un desastre económico, porque si hay problemas naturales, catástrofes naturales, vienen problemas. La banca, los problemas, los cambios de gobiernos y demás. ¿Ustedes han visto alguna vez, estoy hablando de Urano en Tauro, que cuando hay una herida en el cuerpo, en la pierna, en el dedo gordo, en cualquier parte, la sangre se retira? No, la sangre viaja allí, porque ya trae los recursos de sanación, las sustancias que van a sanar esos tejidos. La sangre viaja hacia el lugar donde está la herida, donde está el daño, para sanar. Y así es el dinero en la sociedad. Este es el nuevo paradigma, que ya grandes mentes en el mundo de la finanza nos los ha dicho, pero no son escuchados. Ahora bien, ¿por qué? Porque la riqueza, que es patrimonio social acumulada, debe sanar donde están los problemas, no huir donde hay crisis. Las finanzas, las leyes del mundo. Imagínense qué crueldad el secreto bancario de las grandes cuentas del mundo, el secreto del tráfico de drogas, la trata de blancas, del robo, de la corrupción. Hay países que están abollantes económicamente y bancos que tienen el dinero sucio del mundo. No voy a meterme mucho en el problema de Urano en Tauro, porque veremos y veremos. Hay apariencias
de fortaleza financiera que son pura fachada en muchos lugares del mundo. Cuando Urano transite el signo de Géminis, que no está tan lejos, ya veremos las grandes revoluciones en el proceso de comunicación, los escritores del mundo, los pensadores, los guionistas, en fin, la internet y medio mundo. Qué bueno, estoy loco porque llegue ese momento. Y después cuando, mucho más adelante, cuando transite el signo de Cáncer, la revolución de la familia como tal, del hogar, de nuestra concepción del núcleo familiar, y tantas cosas, de la maternidad, de tantas cosas. Lo que quiero hablarles es orden que caduca, caos, un nuevo orden, y ese nuevo orden caducará, generará los saltos evolutivos, pero caducará al final porque hay que crecer. Y se lo resumo con esto: cuando has dejado de crecer, has comenzado a morir. Válido para las sociedades, válido para el individuo en especial. ¿En qué área de tu vida has dejado de crecer? Allí estás comenzando a morir. Les pido por favor, esto lo que he dicho no es sentencioso, son solo opiniones, en mi derecho de opinar como astrólogo, estudioso de los ciclos cósmicos, de los procesos de la vida en los individuos y en las sociedades, que estudia la astrología, los procesos de nuestro planeta escuela. Investiguen, tomen nota, hagan sus investigaciones, sus exploraciones, sus descubrimientos. Orden, un nuevo orden, pasar por el caos. Lo que hay que cambiar, debe cambiar. Mejor es que sea de manera fluida y no traumática. Podemos insertar los procesos revolucionarios dentro de lo que es la evolución, que es la ley mayor, la gran ley cósmica. Todo puede coexistir. Son solo nombres que le damos a las cosas. Hasta el próximo encuentro. Escríbanme, por favor, escríbanme.